Bien, nos vemos nuevamente en un día jueves con nuestras clases de física. Ayer estábamos viendo eh, precisamente tipos de colisiones. Revisamos el marco teórico para esas colisiones, aplicando para las diferentes situaciones la ley de conservación del momentum y quedamos en un ejercicio del libro en el cual íbamos a analizar es un ejercicio resuelto. Pero no vamos a hacer precisamente el ejercicio resuelto al pie de la letra, más me interesa la situación en sí. Bienvenidos, Johnny, Margaret, creo que se nos están uniendo y nuevamente dejé mal puesto la cámara. Ahí está. Entonces, voy a volver a compartir en la pantalla el ejercicio que teníamos planeado hacer al final de la clase anterior. Que era precisamente este, el péndulo balístico. No hay mucho que explicar. Lo que ustedes ven es una masa colgando, la cual recibe un proyectil el cual se une a este. O sea, típicamente una bala, como sale aquí, esta queda incrustada dentro del bloque y el momentum transferido a, a este bloque se convierte luego en energía potencial gravitatoria. En este ejercicio nos piden no precisamente encontrar la altura, lo cual sería como lo que por lo menos yo pensé de que iban a preguntar en primera instancia, sino de que la velocidad inicial de la bala. Y tiene sentido, pues es más fácil medir la altura a la que llega que, bueno, es más, claro, es fácil calcularla, pero es más fácil adaptar el experimento, por decirlo así, para medir la altura antes de que medir la velocidad de la bala que lo impactó. Así que no, probablemente no sea como muy evidente, pero medir velocidades directamente es bastante difícil en, en un contexto experimental. Así que tiene sentido de que nos quede la velocidad inicial. Pero por lo menos en lo que me interesa de este ejercicio es más que nada el hecho de que esta colisión se transforme en una energía potencial. Así que pretendo inspirarme en este ejercicio. Vamos a, por supuesto, encontrar la velocidad inicial de, vamos a encontrar la velocidad inicial de la bala y la altura, porque, ¿por qué no? Y luego quiero ver una variante de este ejercicio en la cual en lugar de convertirse en energía potencial gravitatoria, quiero que se transforme en energía potencial elástica. Y bienvenidos a los que se acaban de unir. Entonces, tenemos la siguiente situación. Tenemos un bloque, el cual está colgando. Vamos a llamarle a este M mayúsculo. Y tenemos una bala de masa M minúscula, la cual viaja aproximadamente a una velocidad constante inicial. Y claro, es una bala golpeando lo que en el enunciado es un bloque de madera, así que vamos a esperar que por la composición de estos materiales, la bala quede incrustada dentro de quede incrustada dentro del bloque de madera. Ahí está. Ahí está. Luego, la energía cinética que es impartida por la colisión se transforma en energía potencial gravitatoria.
Entonces, naturalmente primero tenemos que analizar la colisión. Lo que tenemos aquí, dado de que estamos esperando de que se incruste dentro del bloque de madera, sería una colisión completamente inelástica. Entonces, tendríamos, bueno, tenemos que poner los números, así que la bala va a ser el 1. Sería M de 1 inicial más, claro, el bloque está detenido, así que no está, así que no tiene, por lo menos, no tiene momentum respecto a nuestro marco de referencia. Y esto sería igual a simplemente m más m mayúscula por velocidad final. Bueno, como necesitamos la velocidad final para el siguiente paso, vamos a despejarlo y vamos a dejarlo en términos de la velocidad inicial. Luego podemos despejar para la velocidad inicial si es que fuese necesario. A todo. También como, bueno, también dado de que la bala tiene una velocidad en el sentido de X positivo, como tiene una velocidad en la dirección X positivo, una vez esta bala se incruste dentro de la madera, obviamente va a tener el mismo sentido. Entonces, no se sorprendan de que no haya ningún negativo aquí. Ambas velocidades son positivas. En fin, tenemos la velocidad final. Entonces, el conjunto de estas dos cosas tiene una... Sí, es una rayita aquí. Entonces, primero tenemos energía, bueno, dado que no hay fuerzas no conservativas aquí, la energía mecánica en este estado va a ser igual a la energía mecánica en este estado. Entonces, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica en este lado. Al principio solamente tenemos energía cinética. Y al final solamente tenemos energía potencial gravitatoria. Y ojo aquí tenemos un medio, paréntesis, m más m minúscula por la velocidad final al cuadrado. Y aquí tenemos paréntesis m más m g por h. Porque luego de la colisión, este bloque se transforma, bueno, este bloque pasa de tener masa m a tener también la masa de la bala. Entonces, incluso si es que estos términos se van, hay que tenerlos en cuenta dentro de nuestro cálculo. Entonces, la velocidad al cuadrado sería 2g por h. Y con esto, de hecho, podríamos sacar también la velocidad inicial a partir de h. Sería cosa de reemplazar lo que está aquí, y podríamos tener la velocidad inicial en una sola demostración. Sí, vamos a despejar ambos h y la velocidad inicial. Se me está aclarando mucho este plumón, así que voy a pasar a otro plumón. Entonces, en este lado voy a despejar la velocidad inicial, por lo que voy a tener paréntesis, masa, velocidad 1 inicial, masa más masa al cuadrado igual a 2gh. Y aquí lo mismo,
No, no va a ser necesario. Bueno, puedo dejar el 2G aquí y tendría M más. Y ahí lo tendré despejado para la altura. Va a ser un poquito de trabajo más despejar la velocidad inicial. Entonces, aquí hay que distribuir el cuadrado. M al cuadrado, velocidad 1 inicial al cuadrado, dividido en M más M al cuadrado, igual a 2GH. Y solo hay que pasar y dividir. Entonces, esto pasa multiplicando, esto pasa dividiendo, y aquí tenemos 2GH. Esto sigue estando al cuadrado, así que vamos a quitarle el cuadrado, y me quedaría masa más masa sobre M por la raíz de 2G por Y. ¿Bien? No había mucho que analizar en este sistema. Si es que quieren hacer el ejercicio, es cosa que reemplacen los datos y los pongan en esta ecuación. Y si es que quieren la altura, lo pueden tener aquí. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio? ¿La M chica es la masa de la bala o la masa del bloque? Ah, no, la masa de la bala, ¿no? Ajá. Ah, vale, gracias. Bien. Ahora vamos a cambiar el sistema. Vamos a reemplazar nuestro péndulo por una plataforma sin roce en la cual no sé, en la cual esta masa está acoplada a un resorte. Entonces, no tiene roce y la velocidad final sigue siendo la misma, porque claramente está en reposo, solo que aquí vamos a cambiar la potencial gravitatoria por una potencial elástica. Disculpen si este borrador no es muy limpio. Esta pizarra tiene el hábito de quedar absolutamente marcada por cualquier plumón. En fin, el estado que estamos esperando es cuando queda completamente detenida y comprimiendo al resorte. Entonces, en este segundo estado solo habría energía potencial elástica, cual sería un medio de K por delta X al cuadrado. No se me cancela la masa más la masa, pero sí se me cancela el 1 medio. Y vamos a dejar la ecuación hasta ahí. Las dos cantidades que nos interesarían serían, por supuesto, la velocidad inicial y la compresión del resorte. Entonces, vamos a reemplazar esta velocidad final por la ecuación que tenemos aquí. Y tenemos entonces
así, paréntesis, tanto, por m al cuadrado, velocidad 1 inicial al cuadrado, dividido en masa más masa al cuadrado. Este de aquí se va con este de aquí. Esto sería igual a k delta x al cuadrado. Y por este lado, sí, todavía no será necesario. Entonces, esto sería m al cuadrado de 1 inicial al cuadrado dividido en masa más masa igual a k delta x al cuadrado. Si es que yo quiero encontrar a x cuadrado, lo único que tendría que hacer sería pasar el k y sacar la raíz. Entonces, masa más masa, paréntesis, por k es igual a delta x al cuadrado. Raíz sería masa de i. Y aquí quedaría en raíz. Y si es que conozco la velocidad inicial, conozco la compresión del resorte. Y, a ver, se queda así. Y con esto, es decir, si es que conozco la compresión del resorte, sería, sí, esto arriba, esto abajo. Sería raíz de masa más masa por K dividido en M por delta X. Y ahí está. Si es que conozco uno de estos dos parámetros, puedo conocer el otro. Las ecuaciones se ven bastante distintas dependiendo de en qué energía potencial se transforma. Perdón, mi cabeza estuvo bloqueando la respuesta. En fin. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta variación del problema? O sea que en cada situación la velocidad inicial puede variar, ¿verdad? O O sea, la sea, V1i. mm, es más que nada un problema de semántica, porque no es tanto así una forma en la que la velocidad inicial varía, sino de que cómo es que encontramos la velocidad inicial a partir de diferentes parámetros dentro del sistema. Y aquí busco conocer la velocidad inicial a partir de la compresión del resorte y mi conocimiento de las masas y la constante de elasticidad del resorte. Ya. Mientras que mediante el otro método busco conocer esta cantidad a través de la altura. No es que yo por cambiar entre un resorte y un péndulo voy a cambiar el valor de la velocidad inicial. Si es que yo disparo la bala con el mismo cañón, debería empujar la bala con o sea, la velocidad con la que sale del cañón debe ser la misma. No porque yo cambié de un péndulo a un resorte, esta cantidad va a cambiar, sino que mi forma de encontrar esta cantidad es la que va a cambiar. ¿Se entiende? Un poco.
Ok, gracias. Está bien. Bien. Nuestro siguiente paso sería así. Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿A qué se refería con la v igual a 0 Así. en el resultado? Tienes que imaginarte la situación. La bala llega al bloque de masa M mayúscula, queda incrustado. Por las leyes de colisión, gana cierta velocidad, que es la que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, pasa de tener cero velocidad a velocidad final. Gana energía cinética. Ahora, esta energía cinética se va transformando gradualmente a energía potencial elástica. El bloque está siendo cada vez frenado por el resorte, entonces llega un punto en el que la velocidad de este bloque llega a ser cero y toda la energía cinética toda la energía cinética que llevaba el bloque M se transforma a energía potencial elástica. Si no tiene energía cinética, eso quiere decir que tiene velocidad cero, porque le transformó toda a energía potencial elástica. Entonces era más que nada para referirme a un estado en el que el resorte estaba comprimido, y por eso hay un rectángulo aquí que no se nota muy bien, en el cual, claro, el resorte está comprimido, el bloque tiene velocidad cero. Más que nada para hacer referencia a ese estado del sistema. Ah, ok, profe, ya, gracias. Bien. Si no hay más preguntas a las 1, a las 2 y a las 3. Ok, no se preocupe, igual tengo que borrar la pizarra. Ahora, hasta ahora solo hemos visto colisiones unidimensionales. Y si bien son la mayoría de las colisiones que vamos a ver durante este curso, dije precisamente que iban a ser la mayoría. Entonces, vamos a aprender el formalismo para para las colisiones en dos dimensiones. Bien. Ya había escrito la conservación del momentum de esta forma. P1 inicial más P2 inicial. No tienes que escribir los índices de la misma forma que lo hago. Estoy seguro de que no son la misma todo el tiempo cuando lo hago yo tampoco. Bueno, no lo escribí así por coincidencia. Es por una forma. Es precisamente porque esta ley de conservación del momentum sucede a todos los niveles de dimensionalidad. En 1, en 2 y en 3 dimensiones. Entonces, si es que transformamos esto en cartesianas, lo que tendríamos aquí sería, claro, P1 sería mbxi más m, sería, va a ser mucho. Entonces, en lugar de mv voy a tratarlos como p. Entonces, p1x más p1x y p2 así, p1i, se me está dejando el pulmón, nuevamente,
A veces son cortos, así que no hay tiempo para calcular cada una de las componentes. Y me voy a quedar sin índices. En fin. La cosa es que si se dan el trabajo, nosotros podemos separar la conservación del momentum en los diferentes ejes. Entonces con esto pasaríamos de, bueno, si estamos trabajando en 2 dimensiones, vamos a pasar de tener una ecuación para una dimensión a 2 ecuaciones para 2 dimensiones. Entonces, P1 inicial en X más P2 inicial en X sería igual a P1 final en X más P2 final en X. Y aquí tendríamos P1 inicial en Y más P2 inicial en Y. P1 final en Y más P2 final en Y. Ahora, claro, esta ecuación va a ser bastante útil si es que conocemos las coordenadas cartesianas de todas las velocidades que podríamos necesitar. El tema es de que por algo les enseñamos coordenadas polares, porque es más fácil calcular el módulo de algo y el ángulo de algo que medir precisamente cuánto se está midiendo en cierto eje y en el otro eje perpendicular. Así que típicamente las colisiones las tratamos con los ángulos de impacto. Voy a compartir con ustedes la ilustración que está en el libro. Como verán, aquí lo que tenemos es el P1 final, por supuesto, y el P2 final. Y estos están parametrizados según los ángulos. Y bueno, lo que se tiene que aquí arriba no es la ecuación general, es una ecuación para esta situación en la cual la masa 2 está quieta y es la masa 1 la que imparte todo el momentum, la cual luego la impacta con cierta desviación y ambas salen con cierto ángulo. Ahora, esto es más... esta situación se puede hacer general, pero con ciertos trucos matemáticos. Porque si es que, claro, debido a el fenómeno de la velocidad relativa, nosotros nos podemos poner en el marco de referencia en el cual la masa 2 está quieta, y es la masa 1 la que viene en dirección a nosotros, y claro, desde este marco de referencia, M2 está quieto, M1 es el que se está moviendo, y luego nuestro marco de referencia, después de la colisión, se vuelve el origen, o sea, se queda en esa misma posición, solo que no sigue a masa 2. Y esta, bueno, y claro, como queda de origen, dado de que la masa 2 es colisionada, nos indica precisamente cuáles son las velocidades las cuales son impartidas a ambos. Pero son unos cuantos trucos matemáticos y físicos los cuales permiten que lo que tenemos aquí en las ecuaciones 6, 15 y 6, 16 se pueda tratar como general, a pesar de que en muy, muy estricto rigor no lo es. Pero vamos a llegar a eso mediante la pizarra. Entonces, vamos a tratar un ejercicio resuelto, porque tratar estas cantidades, es un tanto engorroso.
Y aquí tenemos nuestro primer ejercicio. No es particularmente difícil para una colisión en 2 dimensiones. En especial dado de que esta es una colisión completamente inelástica. Entonces, tenemos un automóvil de tanta masa viajando al este con una rapidez de 25 metros sobre segundo, colisiona en un cruce con una camioneta de tanta masa que viaja al norte con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Como se muestra en la figura 6.16, determine la magnitud y la dirección de la velocidad de los restos después de la colisión, suponiendo que los vehículos se someten a una colisión perfectamente inelástica, es decir, se unen, y suponiendo de que se puede despreciar la fricción entre los vehículos y el camino. O sea, este ya nos está diciendo de que es un caso más o menos hipotético, pero es una necesidad del ejercicio. En fin. Voy a ilustrar el ejercicio en la segunda pizarra. Entonces, primero el que va a 25 metros por segundo. Ese sería M1. Y el otro va a ser el M2. Bien. Este es un raro caso en el cual podemos trabajar inicialmente con coordenadas cartesianas y luego tendremos que transformarlas a coordenadas polares. Entonces, por ahora son números más o menos aleatorios, así que voy a preferir trabajarlos algebraicamente. No es ninguna sorpresa para ustedes. Entonces, lo que tenemos aquí es, primero, vamos a analizar la conservación en el eje X. Entonces tenemos P1X, esto sería, por supuesto, la masa 1 por la velocidad 1 inicial, todo que toda esta velocidad es en el eje X positivo, y no hay velocidad, no hay momentum en el eje X para la partícula 2, más bien para el segundo vehículo, y la cantidad final en el momentum, la cantidad final de momentum en el eje X es la componente X de la componente X del momentum final, en el cual los dos vehículos quedan unidos. Desconocemos el ángulo, pero aún así podemos conocer su componente X e Y por simple trigonometría. Entonces, como este es el cateto adyacente, este sería el módulo del momentum final por el coseno de teta. Lo cual sería así. Y el módulo del momentum final sería, por supuesto, la suma de las masas por la velocidad final, porque hay una sola, eso por el coseno de teta. Ahora, el eje Y sería más o menos lo mismo. Todo el momentum que está siendo entregado al sistema en el eje Y proviene de la masa 2, así que tendríamos lo mismo que aquí arriba.
masa 2 de 2 inicial sería igual a masa 1 más masa 2, velocidad final, ahora por el seno de teta, porque es el cateto opuesto. Entonces, ¿cómo es que encontramos el ángulo y cómo es que encontramos la velocidad final? Primero voy a partir por la velocidad final y hay un, no sé si decirle truco, pero la forma que primero se me ocurre para encontrar esto es llevar al cuadrado ambas ecuaciones. Y lo que vamos a tener, claro, será un montón de cuadrados en todo esto, va a ser una maraña, pero voy a tener coseno cuadrado y seno cuadrado. Si es que sumo estas dos ecuaciones, después de después de elevar al cuadrado ambas, el coseno al cuadrado y el seno al cuadrado se me van a sumar y van a ser 1, eliminando completamente la variable teta de la ecuación. Entonces, vamos a hacer eso. Tendríamos entonces, así que, así, números. Sería 1 y 2. Siguiente paso sería 1 al cuadrado y 2 al cuadrado. Tendría masa 1, velocidad 1 inicial al cuadrado, masa 1 más masa 2 al cuadrado, velocidad final al cuadrado, coseno al cuadrado, masa 2 al cuadrado, velocidad 2 inicial al cuadrado, masa 1 más masa 2, velocidad final al cuadrado, seno al cuadrado de teta. Ahora 1 al cuadrado más 2 al cuadrado sería masa 1 al cuadrado, velocidad 1 al cuadrado, más masa 2 al cuadrado, velocidad 2 inicial al cuadrado, sería masa 1 más masa 2 al cuadrado, velocidad final al cuadrado, coseno de teta al cuadrado, más masa 1 más masa 2 más velocidad final al cuadrado, seno de teta al cuadrado. Y como verán, aquí tengo este mismo término junto a este mismo término, y si los factorizo, adentro me queda coseno de teta al cuadrado y seno de teta al cuadrado. Estos dos suman 1, así que me estaría deshaciendo de todo esto. Y me quedaría solamente esto. Y con esto solamente me queda llevar esto al otro lado de la ecuación dividiendo. ¿No? Y ahí tendría velocidad final al cuadrado. Si es que pongo la raíz, esto se me va de aquí y me queda una raíz aquí arriba. Ahora, para encontrar el ángulo sería, claro, cosa de reemplazar la velocidad final en una de estas ecuaciones. Quedaría algo más o menos bien feo. O no tanto. Bueno, bueno, con el propósito de completitud, vamos a hacerlo. Vamos a llamarle esto de 3 y vamos a reemplazar
esta ecuación 3 en la ecuación 1. Entonces lo que me quedaría sería M1 velocidad 1 igual a masa 1 más masa 2. Y aquí reemplazo toda esta cosa fea. Raíz cuadrada de masa 1 velocidad inicial 1 al cuadrado más masa 2 velocidad 2 inicial al cuadrado dividido en masa 1 más masa 2. Menos mal, estas dos cuestiones se me van. Así, y esto por el coseno de teta. Entonces, no me queda mucho espacio aquí. Voy a tener que borrar esto de aquí. Y ahí está. Entonces, la masa 1, o sea, 1 sería entonces M1 B1 M2 cuadrado B2 inicial al cuadrado. Curiosamente, si es que se dan cuenta, M1 B1 es el momentum del vehículo 1. Y aquí tengo el momentum del vehículo 1 al cuadrado, y aquí tengo el momentum del vehículo 2 al cuadrado. Entonces, cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Aquí, esto de aquí sería la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de P1 más P2 inicial. Y aquí tendría, como cateto, así, claro, como cateto adyacente, sería P1 inicial, P2 inicial. Y tiene sentido como el coseno de teta. ¿Por qué le puso el cuadrado? Entonces, si es que esto es verdad, esto también, este triangulito de aquí, también es verdad. Entonces puedo simplificarme el cálculo usando tangente de teta. Y la tangente de teta sería coseno opuesto dividido en cateto adyacente, lo cual sería M1 B1, no, M2 B2 inicial dividido en M1 B1 inicial. Así no tengo que reemplazar tantas cosas. Y entonces el arco tangente de M2 B2 inicial dividido en M1 B1 inicial sería igual al ángulo. Ahora, claro, es un poco más de aritmética que tuve que hacer, pero me va a ahorrar un par de minutos, o más bien segundos, a la hora de ingresar los datos a la calculadora. Y créanme, no quiero pasar mucho tiempo usando mi calculadora, en especial dentro de clases. Entonces, primero, ¿cuánto es la velocidad final? Sí, raíz. Bueno, primero, fracción. Sí, raíz. Entonces, el primer vehículo es el que se está moviendo hacia el este. Eso es 1.5 y 3.
por 25 metros sobre segundo. Esto al cuadrado más V2 y... Entonces, eso sería más 2.5 por... No sé. 20. Eso al cuadrado, todo eso dentro de la raíz, y abajo sería 1.53 más 2.5 de 3. Me da una cantidad bastante... Vamos a ver si es que... Me da más bajo que el ejercicio. Mm, Da bastante menos. Se me olvidó un operador. Apretó el más. No fueron 3, quiero más. No, de nuevo. 625 dividido 40. Bien, 15,6. Sí, ahora sí. La velocidad final sería 15,6 metros sobre segundo. Y eso es lo que dice el libro respecto al resultado. Ahora el ángulo. Shift tangente. ¿Tá? Arriba sería el momentum así, el momentum de el vehículo 2. Y ese sería 20 por la masa y será 2.5 por 10 a la 3 kilogramos. Y abajo es 25 por 1.5 por 10 a la 3. Me da 53 grados. Tengo la calculadora en grados. Y sí, 53,1. Sí, precisamente. Ejercicio resuelto. Sí, fue un tanto más engorroso que la solución que estaba en el libro, porque en el libro involucra más números, está mejor organizado, pero no me gusta usar números en mí, cuando yo resuelvo las cosas. Así que es así como resultó en esta clase. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el marco teórico de lo que sucedió dentro? Una pregunta rápida. O sea que él utilizó las fórmulas que dan los datos que dan en la tabla, ¿no? O sea, la velocidad 2 inicial, vale, velocidad 2 inicial, la I por la I, ¿no? No estoy entendiendo a qué parte del ejercicio estás. ¿Qué parte del O sea ejercicio está? que, por ejemplo, en el arco tangente, solo quería preguntar si utilizó
O sea, la masa 2, o sea, de lo que dan, pero también ese V2 inicial es la velocidad inicial, pero del cuerpo 2, de la masa 2. Ah, ya, vale, vale. Que no quería confundirme, disculpe. No, no te preocupes. Es cosa de preguntar de nuevo. Bien, nos quedan 10 minutos. Puedo atender más preguntas o puedo empezar otro problema y dejarlos a medias. Pero no sería la idea, no me gusta dejar ejercicios a medias para la otra clase. Bien, supongo que vamos a tener que empezar otro problema. Bien. Bien, este es un problema interesante. Aunque no es precisamente de colisiones tangenciales, pero sino de, ¿cómo así? Impulso. Control más. Ahí está. Bien, en los 8 minutos que nos quedan, tratemos de resolver este problema 18. Una bola de acero de 3 kilogramos golpea una gruesa pared a 10 metros por segundo en un ángulo de 60 grados con el plano de la pared. La bola rebota. La bola rebota de la pared con la misma velocidad y ángulo. Con la misma rapidez y ángulo. Porque porque no estamos hablando de velocidad, la velocidad es un vector. Ahí el libro debería corregir eso. Si la bola está en contacto con la pared por 0,02 segundos, ¿cuál es la fuerza promedio ejercida por la pared sobre la bola? Bien. Para eso vamos a tener que generalizar nuestra definición de impulso. Como la diferencia de momentum sería una fuerza vectorial aplicada sobre una diferencia de tiempo. Entonces, para este ejercicio tenemos que encontrar vectorialmente las cantidades de el momentum final e inicial y con eso despejar la fuerza. Bueno, podemos despejar la fuerza aquí primero. En términos vectoriales sería momentum final menos momentum inicial. Delta de tiempo. Fuerza. La masa es la misma, así que puedo escribir esto como masa por velocidad final menos velocidad inicial dividido en delta tiempo. Y con eso solo nos quedaría escribir las velocidades iniciales y finales en términos vectoriales.
Entonces, tenemos algo así, y el ángulo de aquí es de 60 grados, y este ángulo, por supuesto, es de 60 grados también. Primero, velocidad inicial. La velocidad inicial sería... Bien, como el ángulo está aquí, no podemos simplemente decir de que es coseno y seno para x e y respectivamente. Tenemos que x es el cateto opuesto a este ángulo. Entonces, la velocidad inicial sería el módulo de la velocidad inicial por seno de 60 en x y así. Esta cantidad es positiva, esta cantidad también es positiva, entonces sería coseno de teta en j. Y aquí solamente, bueno, para la velocidad final, solamente se invierte el eje x. Ah, claro, se devuelve con el mismo módulo, así que la velocidad final sería, dejémoslo como v, para el módulo de la velocidad, menos seno de 60 en i más coseno de 60 en j. Ahora, nosotros podemos restar estas dos cantidades aquí mismo para poder reemplazarlas aquí. Entonces, la velocidad final menos la velocidad inicial, o claro, puedo multiplicar por menos aquí. Esto sería menos, y si yo meto este menos aquí, sería menos aquí y menos acá. Ahora, como tengo velocidad final y menos la velocidad inicial, simplemente las puedo sumar. Y me quedaría velocidad final menos velocidad inicial. Me quedaría v. Claro, hagamos esto como corresponde. Voy a darme algo más de espacio. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial sería, primero, menos v seno de 60 en i más v coseno de 60 en j. Y ahora sí, este es menos con menos. No, la verdad, estoy sumado, así que no me tengo que preocupar de los signos. Entonces, menos v seno de 60 en i menos v coseno de 60 en j. Entonces aquí tengo v coseno de 60 positivo y v coseno de 60 negativo. Entonces estos dos se me van. Tengo menos v seno de 60 en ambas ecuaciones. Me quedan 2 minutos. Entonces esto sería menos 2v seno de 60 en i. Y de hecho, esta cantidad tiene sentido. Estas dos cantidades son escalares. Entonces la única cosa que me va a dar la dirección de la fuerza que está actuando sobre la pelota es el cambio de velocidad. El cambio de velocidad claramente hizo de que fuera de x positivo a x negativo. Entonces la fuerza tuvo que naturalmente aplicarse en esta dirección. Y si estas dos cantidades son estrictamente positivas, esta cantidad tiene que ser estrictamente negativa en la dirección x. Tiene que ser, claro, dirección. Es el sentido es el que es negativo positivo. En fin.
La fuerza, entonces, sería masa dividido en delta tiempo, bueno, menos por 2 seno de 60, así, 2v seno de 60. Ahí sí, menos 2v por el seno de 60 en x. Ahí está. ¿Y cuánto era el seno de 60? 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces esta era 0, 30, 45, 60. Ajá. Estas cantidades, raíz de 3 medios. Entonces, me quedaría tanto, me quedaría menos raíz de 3 por la masa por v dividido en el delta t en i. Ahí está. Bien, son las 9:31 y con esto me estaría pasando de la clase. Ahí revisan ustedes la grabación de la clase y las cantidades que hay en el enunciado, reemplazarlas ahí y me avisan en la próxima clase de mañana si es que la hacen. Hasta ahora, no. Eso sería todo por hoy día. Voy a tener la grabación y voy a atender sus preguntas.